Pero, Jaime, eres un gran conocedor de la ruta de las aerolíneas, de lo que significan este tipo de inversiones, de la manera en la que debe pues irse armando la estructura para lograr que tengan éxito, que atraigan a los usuarios, en fin, todo, desde el boletaje, las rutas, la contratación del personal. La Dirección General te ha dado oportunidad de conocerlo todo. Hemos visto la quiebra de una tras otra de las líneas aéreas, ya no digamos de las estatales, de las nacionales. Se desapareció Azteca, Aviaxa, Taesa, Mexicana de Aviación, en fin. Y hoy apenas tenemos 6 sobrevivientes. Aeromar, Aeroméxico Connecticut, Aeroméxico, esto de Aerobús, Magni Charters y Volaris. Sí. Vemos también cómo las están presionando para que utilicen el Felipe Ángeles. Mira, no lo vas a creer, pero en los vuelos estos que realicé la última semana en la Ciudad de México, ni las pantallas del aeropuerto están funcionando de manera correcta. Pero ya no dejes las del internacional, las de la Ciudad de México. Aquí mismo las del aeropuerto de Cancún. Fui testigo de los pasajeros que perdieron su vuelo porque en la pantalla nunca anunciaron que ya estaban abordando, ni siquiera traían la hora de salida. Entonces se quedaron varados. Pero en la Ciudad de México, en la sala Premier, las pantallas estaban congeladas por los vuelos de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Era la 1:30 y los vuelos seguían siendo los anunciados a las 8 de la mañana. Y te preguntas, ya todo esto es la falta de capacitación, el desinterés de los que trabajan ahí, las órdenes que se están cumpliendo para obligar a que se use el Felipe Ángeles, con todo lo que esto representa. No sé si ya tuviste oportunidad de ir al aeropuerto. Yo de la zona de Polanco al aeropuerto hice 1 hora con 50 minutos sin tránsito en la ciudad, ¿no? Un sábado muy temprano para medirlo sin tráfico y ver si era cierto que estaba tan lejano. Pues 1 hora con 50 sin tráfico, imagínate cuando se satura por Indios Verdes, en fin, el circuito interior, todo esto. Sí. La zona de Polanco tiene una conexión de 20 minutos al internacional, al Benito Juárez, pero imagínate que viene de Santa Fe. Sí. Y luego el costo, si no, si tienes que tomar un taxi, un Uber, pues te sale tan o más caro que el boleto de avión. Sí, vamos, es otra cosa, ¿no? Volar al aeropuerto de la Ciudad de México, sí, comparado con el otro, sí, es enorme la diferencia, ¿no? ¿Qué va a Ciertamente. pasar con estas aerolíneas de seguir esta misma situación? ¿Y cuánto seguimos perdiendo, Jaime, con subsidiar el Felipe Ángeles? No, mira, hablar del Felipe Ángeles y por supuesto, de la evolución de los aeropuertos en la Ciudad de México es remontarnos a mucho tiempo antes. De hecho, al final del siglo XX se pensó ya en hacer un nuevo aeropuerto. Se pensó en el aeropuerto, por supuesto, el de Texcoco. Se habían pensado también, por cierto, una de las opciones era precisamente el en aquella época era el Santa Lucía, porque era la base militar. Bueno, sigue siendo la base, pero era el Santa Lucía, y había un par de opciones más. Cuando se empieza a hacer el aeropuerto de Texcoco, todo el mundo dice que es de Peña Nieto, pero no, en realidad ya viene de muy atrás. Y junto con un aeropuerto empieza a hacer justamente de lo que estabas hablando tú, de las vialidades. Eh, Desde la época de Fox y de Calderón ya estaban hablando de qué harían cómo podrían tener acceso, cómo podrían poder llegar fácilmente desde los distintos lugares donde puede tomarse el pasaje y puede accesar al aeropuerto.
Y entonces en todo esto, cuando se empieza a hacer el aeropuerto de Texcoco, pues ya estaba, había mucho camino andado, porque había más de 15 años trabajando en esto y qué hacer con el agua del Vasco de Texcoco, del antiguo lago, que ya no era lago, pero bueno. Y O entonces los de todo las tierras en Atenco. lo de Atenco, entonces sucede que Fox decide hacer el aeropuerto ahí y entonces hace todo lo que ya sabemos de plantar las pistas y ya muy bien asesorados por Mitre, que Mitre es la organización mundial que se dedica a planear precisamente dónde colocar los aeropuertos, dónde son viables y qué hacer con ellos y demás, dónde sí y dónde no. Y entonces ya Mitre había tomado contacto con esto desde principios del siglo, desde Fox, desde el año 2000 y pico, ¿no? Eh, una de las cosas cuando tú haces un aeropuerto, lo primero que tienes que decir es, bueno, si voy a hacer un aeropuerto donde no hay montañas, pues no hay mucho problema, porque tú lo que haces es buscar un terreno suficiente que tenga capacidad de seguir ampliándote, y por supuesto poder orientar las pistas de acuerdo al viento para que cuando despegues, pues, por lo general puedas despegar contra el viento. Y así fue. Desgraciadamente el aeropuerto, cuando se planeó, la misma orientación que tenía el aeropuerto de la Ciudad de México, el actual, cuando se empezó a diseñar el aeropuerto de Texcoco, eh, pues dijeron, bueno, pues vamos a orientarlas exactamente igual. Y esto hizo que los terrenos que tenía el gobierno de México, de la Ciudad de México principalmente, y los federales, eh, estuvieran limitados. ¿Por qué? Porque tenían que tomar los terrenos precisamente de Atenco, ¿no? Entonces ahí vino toda la bronca de los macheteros y demás. Y entonces eso se frenó, se termina el sexenio de Fox, y entonces se sigue pensando en hacer el aeropuerto. Pues, ¿dónde lo vamos a hacer? Pues, pues ahí es el ideal, pero ¿cómo le vamos a negociar? Pero como dicen por ahí, y tú eres una experta en eso, más no es mejor. No, más tratar de conseguir. Entonces los de Mitre diseñaron al final de Calderón, del sexenio Calderón, diseñaron otra orientación de las pistas que también era posible. Entonces, con esa orientación ya se podían colocar las pistas en los terrenos del gobierno, eh, independientemente de qué gobierno eran, es lo de menos, eran gobiernos, vamos, manejables, y los de Atenco ya quedaban a un lado, entonces ya no eran imprescindibles, ¿no? Entonces esto dio origen precisamente en el final de Calderón a que se pudiese hacer el aeropuerto de Texcoco. ¿Qué fue lo que pasó? Que Calderón, que ya lo traía, pues no lo quiso arrancar porque ya estaba en el final de su sexenio, pero ya tenía todo. Obviamente ya traían una cantidad de estudios enorme, ¿no? Aparte de la orientación de las pistas, todo lo que te acabo de decir de las vialidades, manejo de las aguas, etcétera. Ahí es donde se empieza con Peña Nieto, se empieza a hacer el aeropuerto y toda la historia que ya sabemos, después cómo sale el aeropuerto de Felipe Ángeles. Puedo hablar de mucho acerca de eso, pero tú me hiciste una pregunta muy concreta. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que el aeropuerto de la Ciudad de México, lo más probable es que pues no tenga una vida muy larga ya, está en el final de su vida. ¿Y por qué lo digo? Porque ya no tienen para dónde crecer. Entonces se necesitan más pistas, y aun cuando tiene dos pistas, como están tan juntas, no permiten que dos aviones despeguen o aterricen al mismo tiempo, como lo puede ser el aeropuerto de Cancún, por ejemplo.